Es un gusto darles la bienvenida. El día de hoy vamos a platicar sobre la función de maestras y maestros sordos en la educación como modelos lingüísticos y culturales. Pero antes de iniciar con este tema tan importante, vamos con Ajo Listo. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Las y los maestros sordos son un recurso humano y favorecen la inclusión de las y los estudiantes con discapacidad auditiva. Para platicarnos algunas de sus experiencias de trabajo, hoy nos acompañan Arely Garduño y Alejandra Álvarez, quienes han trabajado con alumnas y alumnos sordos dentro de un modelo de educación bilingüe como docente e instructora sorda respectivamente. Y es un gusto tenerlas aquí, les doy la bienvenida y también quiero agradecer a Gwendolyn, quien en esta ocasión nos está apoyando como intérprete en lengua de señas mexicana. Muchas gracias también a ti, Gwendolyn. Y bueno, para comenzar, Alejandra, ¿puedes contarnos a qué le llamamos modelo de educación bilingüe para alumnas y alumnos sordos? El modelo de educación bilingüe contempla que dentro del salón existan dos figuras, el maestro oyente y un maestro sordo. Los dos trabajan al mismo tiempo con ambas lenguas, con la lengua de señas mexicana como primer lengua, pero al mismo tiempo el maestro va enseñando el español escrito, no nada de oralización. Lecturas, escrituras, los dos trabajan a la par con niños sordos, trabajan distintos temas dentro de la currícula, igual que los niños en la escuela regular. Pero lo importante es que siempre, durante todo el día, se usa la lengua de señas mexicana. Se explica que son gramáticas distintas y que se respetan para que los niños aprendan a ser bilingües, aprendan a que hay dos lenguas distintas. Claro, se trabajan distintas actividades y lo importante también es respetar la parte visual. Se trabajan videos, se busca que los niños se sienten en semicírculo para que se puedan ver entre ellos, que también puedan siempre ver al instructor sordo y al maestro de grupo. Eso es lo que se trabaja dentro del modelo de educación bilingüe. Muchas gracias. Al concebir a las personas sordas como miembros de una comunidad lingüística minoritaria, que hablan una lengua propia y que desarrollan una cultura también propia. Y tomando en cuenta que la adquisición de la lengua de señas mexicana depende en gran medida de ustedes, instructoras sordas, quisiera preguntarte, Alejandra, ¿cómo y cuándo se habla la lengua de señas mexicana en la escuela y en el aula? Se debe de empezar desde pequeños, desde preescolar. Lo importante también es que los niños vayan aprendiendo lengua de señas. ¿Cómo? Bueno, pues cuando llega un instructor sordo dentro del aula, cuando existe un modelo lingüístico.
Y entonces los niños van viendo este uso de la lengua de señas y también hay un desarrollo cognitivo, hay un aprendizaje. En cambio, si no existiera esta figura del modelo lingüístico del instructor sordo, pues no podría desarrollar esta lengua. El alumno no comprendería nada, existirían algunas barreras, se privaría de mucha información. Por eso es muy necesario que exista esta figura para que el alumno vaya aprendiendo y desarrollando sus habilidades lingüísticas. Cuando ya aprendieron la lengua de señas, ahora sí podremos incorporar el español, la lectura y la escritura. Si acaso no hay una lengua base en lengua de señas, será muy difícil que puedan aprender el español. Por eso es importante que desde pequeños estén incorporados. Hemos comentado en programas anteriores que la lengua de señas mexicana constituye el medio de comunicación por excelencia de las y los alumnos sordos, que tiene una estructura propia y que contribuye de manera decisiva al desarrollo del pensamiento. Arely, a partir de que se implementa la educación a distancia, ¿qué pasa con las alumnas, los alumnos, jóvenes sordos? ¿Cómo y cuándo usan la lengua de señas mexicana? Bueno, pues tenemos alumnos en diferentes niveles de adquisición de la lengua de señas mexicana. Entonces, si están dentro de una familia que todavía no se ha apropiado de la lengua de señas, pues su uso es muy limitado. Se limita a las clases virtuales, a algunos videos que les mandamos. Ahora, si los alumnos ya son más independientes y tienen acceso a redes sociales, pues entonces logran hacer videollamadas con sus amigos y logran captar más información y comprender más la información de los medios sociales. Pero también tenemos alumnos que están en familias donde la lengua de señas mexicana ya se la han apropiado, ya la manejan, a veces alumnos que son de familia sorda, ¿no? Entonces ellos están en permanente contacto con la lengua de señas mexicana y eso, como tú lo decías, ha favorecido su desarrollo del pensamiento. Entonces es súper importante y por eso no voy a dejar de insistir en que las familias deben de aprender la lengua de señas mexicana y también los maestros, ¿no? Que estamos en contacto con alumnos sordos, pero sí es como súper medular que la familia lo comprenda para ir desarrollando y optimizando la comprensión y el pensamiento de los alumnos. Claro, involucrarnos también en su lenguaje y en su contexto. Así es. Vamos a ver cómo se promueve el desarrollo de la competencia comunicativa de las y los alumnos sordos en el siguiente video que nos comparten de UNCAM de Morelos. ¿Les parece si vamos? Bien, algo sumamente importante para favorecer la lengua de señas mexicana en el trabajo presencial dentro del salón de clases es la comunicación que se establece entre los niños y el maestro sordo como modelo lingüístico. Los alumnos adquieren la lengua imitando las formas, los gestos, los movimientos del cuerpo, elementos esenciales para el aprendizaje de esta lengua. En estos momentos en los que nos encontramos en el trabajo a distancia, surgen otros retos, porque para que pueda surgir esa comunicación en su lengua con sus compañeros, se presentan barreras. Por ejemplo, en algunos casos existen fallas de conectividad y el internet no es estable. Ahora bien, durante todo este tiempo de pandemia, nosotros hemos impulsado la distribución de algunos materiales, como los cuentos en lengua de señas mexicana, así como también la difusión de videos con diferentes temáticas. Así como el maestro Arturo nos explicó, los recursos que utiliza para enriquecer el desarrollo de la lengua de señas mexicana en las y los alumnos a partir de su experiencia de trabajo en el modelo de educación bilingüe. Arely, ¿qué estrategias y recursos has implementado para desarrollar las habilidades lingüísticas en las y los alumnos sordos para que cada vez sean más competentes en su lengua, la lengua de señas mexicana? Mira, para desarrollar las habilidades lingüísticas en la lengua de señas mexicana se ocupa el mismo modelo que trabajamos para el español, es decir, las prácticas sociales del lenguaje, porque esto les ayuda a organizar su pensamiento, les ayuda a expresar sus ideas y les ayuda a establecer vínculos. Se trata de optimizar su capacidad de expresarse en lengua de señas. Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues enfrentándolos a diferentes tipos de texto, a diferentes contenidos, a diferentes personas en diferentes contextos. Siempre planeando actividades que sean interesantes para los niños y que vaya acorde a sus características. Por ejemplo,
En un grado de secundaria, en un año de secundaria, hicimos entrevistas, pero lo hicimos en un formato de chismógrafo. Entonces, primero se les explica qué es, para qué es, a quién va dirigido, y después ellos mismos plantearon las preguntas que querían hacerle a las personas, ¿no? Ellos mismos dijeron, yo quiero saber esto, quiero saber lo otro, etcétera. Entonces, ellos plantearon las preguntas, yo les ayudaba a irlas poniendo en español, ¿no? Para que sea entendible, y después ya se fueron a hacerle las entrevistas a muchas personas, ¿no? Desde alumnos de otros grupos, a maestros, a sus papás, a la directora, a todo mundo que se encontraban, le hacían la entrevista. Después ya regresamos al salón y analizamos las respuestas, ¿no? Eso es algo que les motiva mucho y que es social, ¿no? Y que comparte. Otro, por ejemplo, sería un platillo a partir de una receta de cocina. Ese no falla, ¿no? Porque ese le gusta desde chicos, desde los más chicos hasta los más grandes. Es algo que les llama la atención, entonces siempre como buscar algo que les interese y les motive. Es fundamental, ¿no? También encontrar qué cosas les interesan, les llaman la atención, porque mientras van haciendo eso, van aprendiendo. Así es. En tu caso, Alejandra, ¿podrías compartirnos algunas otras estrategias y recursos para desarrollar las habilidades lingüísticas? Bueno, el instructor sordo es el responsable también de darse cuenta cuáles son los temas que le interesan a las y los alumnos. Por ejemplo, a los niños pequeños les gustan las caricaturas y yo tengo que indagar cuál es lo que les gusta, ¿no? Y entonces de ese tema lo llevo al aula y empezamos a platicar en relación a ese tema. Sí, quién es el bueno, quién es el antagonista, y entonces los niños están muy interesados y aprovechan para cada vez emitir más mensajes en lengua de señas. Algunos alumnos son menos competentes en lengua de señas, pero van viendo las otras producciones de sus compañeros y entonces así van compartiendo y van desarrollando la lengua de señas. Pero, por ejemplo, en secundaria, con jóvenes, a todos los hombres o a muchos hombres les gusta el fútbol, ¿no? Hay futbolistas famosos, quién ganó, cuál es el trofeo, las medallas, la marca de los tenis. Aprovechar ese tipo de situaciones para platicar con los jóvenes sordos. Como lo menciona Arely, las prácticas sociales del lenguaje las podemos aprovechar para ir incrementando el uso de la lengua de señas. Alejandra, y aprovechando que mencionas las caricaturas y la televisión, me gustaría hacerte una pregunta a ti como persona sorda. He visto que en la televisión, en comerciales o en anuncios o en general, empieza a haber un subtitulaje para poder llegar a las personas sordas. Pero mi pregunta es, ¿este subtitulaje es igual de eficiente que una persona que esté interpretando en lengua de señas mexicana? No, la mayoría de las personas sordas, bueno, pues el español es su segunda lengua, ¿no? Entonces tienen dificultad para entender el español de estos subtítulos. En cambio, el intérprete pues lo entienden fácilmente. Es importante para aprovecharlo, para que cada vez aprendan y utilicen el español, ¿no? Para que tengan un contacto permanente con la lectura y la escritura. Pero la verdad es que nos sentimos mucho más tranquilos cuando existe la información accesible en lengua de señas, cuando existe un intérprete. Pero es una realidad que no todos sabemos español, ¿no? Claro. Pero por eso es que el modelo de educación bilingüe aprovecha para que se vayan desarrollando estas habilidades en español, en el cine, en la tele, donde esté el subtitulaje, y que cada vez vayan adquiriendo más herramientas y entiendan mucho más. Y entonces a lo mejor en la escuela podemos utilizar, oye, ¿por qué utilizamos ese verbo, este sustantivo, ese artículo? Ahí es cuando entra la maestra y entonces explica estas situaciones gramaticales del español. Pero pues todos los sordos necesitamos fortalecer el español como una segunda lengua. Me parece muy importante que mencionemos esto, que se ponga esto sobre la mesa, porque muchas de nosotras, muchas de las personas no tenemos conocimiento de esto, no tenemos conocimiento de que para las personas sordas el español es una segunda lengua. Entonces, esto no significa que al momento de subtitular les estemos resolviendo la vida. No es completamente inclusivo como lo es una persona que esté interpretando en lengua de señas mexicanas. Muchas de las y los alumnos sordos provienen de contextos con madres y padres oyentes y tienen costumbres y hábitos particulares dentro de su grupo minoritario, siendo la lengua de señas el elemento que define los modos de interacción.
Alejandra, ¿de qué manera has promovido el conocimiento de la cultura sorda al trabajar como instructora? Es muy importante que el instructor sordo sea un modelo lingüístico. Pero bueno, por ejemplo, el maestro oyente le dará información en relación a costumbres de México, ¿no? Día de Muertos, Día de la Independencia, Día de las Madres, eso se usa en la escuela. Son costumbres de los oyentes, ¿no? Pero también existe un mundo sordo, una comunidad de sordos. Podemos aprovechar, por ejemplo, efemérides. Tenemos un Día Nacional del Sordo, que es el 28 de noviembre. Entonces, eso lo llevamos al aula, les explicamos por qué conmemoramos ese Día Nacional del Sordo aquí en México y además les mostramos, por ejemplo, también efemérides internacionales. ¿Quién es el Abad Lepé, que es un personaje que tiene relación con los sordos con Francia? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué pasó antes con los sordos en México? ¿Quién fue el maestro Eduardo Huet, el que fundó la Escuela Nacional en aquel momento de sordomudos? Mostrarle todos esos tipos de situaciones y de historia, aprovechar este tipo de situaciones para las personas sordas y también explicarles que existen muchos adultos sordos. Por ejemplo, hay un adulto pintor famoso aquí en Oaxaca que además es reconocido de manera internacional y entonces podemos mostrarles muchas situaciones que pasan con las personas sordas. Eso les ayuda a promover y a generar cada vez más y más identidad, porque entonces yo puedo hacerlo. Yo como niño y niña puedo hacerlo. Pero, por ejemplo, también hay algunas otras situaciones. Cuando comen, las personas oyentes lo usan con la mano arriba, ¿no? Pero nosotros pegamos en la mesa. O a lo mejor para llamar nuestra atención también apagamos y prendemos la luz. Esas situaciones que vayan entendiendo las personas sordas, que son parte de la identidad y que ellos se vayan reconociendo como parte de una comunidad. De eso nos encargamos los instructores sordos. Como mencionamos, ni la lengua de señas ni la cultura de la comunidad sorda son transmitidas por las madres y padres de las y los alumnos. Entonces, Arely, ¿cómo trabajan con ellas y con ellos? ¿Cómo sensibilizan a la familia para aceptar estas diferencias culturales y lingüísticas? En el Camp 52 hemos hecho diferentes actividades. Entre una de ellas fue invitar a sordos adultos exitosos. Alejandra fue una de las invitadas. ¿Para qué? Para que les cuenten a los alumnos y a los papás sus experiencias, ¿no? Eso les ayuda mucho a los niños a visualizar otra experiencia de su propia vida, ¿no? Como abrir su panorama, sus expectativas. Y a los papás les sirve mucho porque también visualizan a futuro a sus hijos como adultos y también ven qué clase de adultos queremos que sean, qué clase de apoyos necesitan también para llegar a ser ese adulto que ellos quieren, ¿verdad? También invitamos a los papás de Alejandra para que nos contaran su experiencia pues de viva voz. Eso les ayuda mucho a los papás porque pues se identifican, ¿no? Ellos se siente como un ambiente muy entre iguales todos, ¿no? Entonces, todas estas actividades les ayudan mucho. También hemos invitado a una compañía de teatro de sordos a la escuela y entonces llevan las obras de teatro que presentan con lengua de señas, obviamente, y eso les emociona mucho. Otras actividades que hemos hecho, por ejemplo, es invitamos a los papás constantemente al taller de lengua de señas mexicana que se imparte en la escuela de manera gratuita, ¿no? Cada ciclo escolar empiezan, algunos siguen, algunos papás están desde que sus hijos entraron a preescolar, ¿no? Entonces ya cuando ya llegaron a secundaria pues ya son súper buenos en lengua de señas, ¿no? Pero hay unos que son nuevos y empiezan en el taller y entonces eso también les ayuda mucho. Constantemente se les invita a que se acerquen a los espacios donde la cultura sorda se hace presente, claro, ¿no? Entonces todo eso va aportando a que vayan como abriendo y sensibilizándose a la cultura sorda. Y al mismo tiempo generando una comunidad, ¿no? Así es. Las y los maestros sordos participan en el proceso formativo de las y los estudiantes. Acorde a sus funciones, facilitan el aprendizaje a distancia y en las aulas de la comunidad sorda. Alejandra, ¿qué perfil debe tener la o el adulto sordo para convertirse en un modelo lingüístico y cultural?
El perfil del instructor sordo, bueno, primeramente tendría que ser bilingüe, conocer de la cultura, porque él es el responsable de mostrar la lengua, ¿no? También es importante que sepa leer y escribir, porque va a trabajar con niñas y niños sordos. Y también, por ejemplo, el maestro oyente tiene que saber lengua de señas, porque pues vamos a trabajar con ambas lenguas, ¿no? Entonces necesitamos saber al 100% ambas lenguas, ser 100% bilingüe. Y además estar en contacto permanente con la cultura sorda. Por ejemplo, el instructor sordo no puede estar solamente en su casa, ¿no? Tiene que también estar en contacto y traer cosas de la cultura sorda al aula. El instructor sordo debe de ser competente en su lengua para que muestre cómo es su gramática, que es diferente, que hay reglas distintas al español. No usar español signado o cuando están utilizando lengua de señas, tienen que utilizarla con su estructura propia. El instructor sordo, por ejemplo, tampoco puede mostrar que está oralizado, ¿no? Y que lleva el mismo orden del español, sino tiene que saber 100% su lengua, respetar la estructura de la lengua de señas. Pero también es importante que sepamos de pedagogía, que sepamos cómo enseñar a los alumnos, que conozcamos la currícula, los temas que les vamos a enseñar a los alumnos, cuál es importante enseñarlos. Ese sería el perfil del instructor sordo. No es solamente necesario que sepa lengua de señas. Debe de ser bilingüe y bicultural para poder trabajar mejor en la educación de niñas y niños sordos. ¡Wow! Para hacer un momento más dinámico y placentero tanto para las docentes, los docentes, como para instructoras o instructores en el aula, Arely, ¿de qué manera se organiza el trabajo en el aula y a la distancia cuando hay docente e instructor juntas? Sí, pues antes de la clase ya hay una planeación en la que las dos ya estamos inmersas activamente. Entonces se ve la planeación, se ve qué tema vamos a tratar, qué materiales vamos a utilizar, ¿no? Si vamos a utilizar algún material muy específico, se practica con ese material. Entonces ya las dos estamos tan empapadas del tema que el trabajo fluye, ¿no? Entonces te voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando vemos problemas matemáticos, la instructora sorda, ella primero explica el tema, ¿no? Explica el problema y lo hace de una manera tan clara y tan específica que los alumnos todos le entienden el problema, ¿no? Incluso aunque no sepan, aunque no tengan un nivel de lengua de señas elevado, entienden el problema porque ella lo explica de manera súper clara. Y después ya entro yo y lo escribo en español, ¿no? Y entonces hacemos un recuento, releemos el problema tantas veces sea necesario hasta que el alumno vaya como comprendiendo el proceso matemático que necesita para resolverlo. ¡Órale! Y entonces, pues claro, qué bonito, qué interesante. Y bueno, en el siguiente video nos explican cómo es que se da el trabajo entre la figura del docente y el modelo lingüístico en el estado de Morelos. Vamos a verlo. El trabajo colaborativo que realizamos está permeado por la comunicación. Necesitamos tener claro la intención docente, a dónde queremos llevar a nuestros alumnos con metas muy definidas, porque esto favorece la intervención de los diferentes docentes, ¿no? Y cómo en conjunto podemos trabajar con los alumnos sordos. En la educación a distancia también se vuelve un elemento fundamental el conocer el contexto de nuestro alumno. Necesitamos saber en qué condiciones se encuentra, si cuenta con el equipo adecuado para poder tener la conectividad a internet, si tiene apoyo de parte de su familia, todos estos elementos que en conjunto nos dan una idea mucho más clara para que lo que nosotros estamos planeando sea efectivo. Creo que esto es fundamental. Afortunadamente, en el estado de Morelos contamos con 6 modelos lingüísticos de señas con quien el trabajo colaborativo es esencial porque ellos modelan la lengua y la cultura a los alumnos sordos y favorecen la educación bilingüe. En ese sentido, creo que es importante que nosotros como oyentes, como docentes, podamos tener un buen dominio de la lengua de señas y el conocimiento de la enseñanza
del español como una segunda lengua. Qué interesante esto que nos compartieron. Se dice que además de ser modelos lingüísticos, porque promueven la adquisición de la lengua de señas mexicana, también son modelos culturales, como ya nos explicó Alejandra. Y ahora me queda más clara la idea de trabajo en el aula y a la distancia cuando trabajan ambas figuras con las y los alumnos sordos. De esta manera se oferta una educación de equidad y excelencia. Las personas sordas son pertenecientes a una cultura minoritaria, como ya lo hemos dicho, con su propia lengua. El modelo de educación bilingüe incorpora la figura de la o el maestro oyente señante, pero también de la o el instructor sordo como modelo lingüístico y cultural, lo que va favoreciendo la adquisición de la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas y el aprendizaje del español en su modalidad escrita. El tiempo se nos ha terminado, pero agradecemos mucho la participación de las maestras Arely Garduño y Alejandra Álvarez, quienes nos compartieron estas experiencias. Arely, muchas gracias. ¿Algo que nos quieras compartir antes de irnos? Pues muchísimas gracias por la invitación, y pues yo no quisiera dejar de mencionar que ahorita que estamos en casa todos, pues los papás no dejen de proporcionarles experiencias a sus hijos donde puedan expresarse en lengua de señas, ¿no? Yo sé que estamos en casa, pero se pueden buscar películas, videos, teatro, mil cosas para favorecer esto, hacer recetas, hacer la vida divertida, ¿no? Donde ellos estén expresándose constantemente, hacer masa, buscar muchas estrategias para que ellos estén en contacto tanto con textos como con la lengua de señas mexicana. Entonces, pues esa es la invitación. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Alejandra, muchas gracias. ¿Algo que quieras compartir antes de que nos vayamos? Para terminar, pues primero importante es, a lo mejor si no existen estos instructores sordos, decirles que pueden buscar algunas comunidades o asociaciones para tener el contacto con la lengua de señas y que también estén en clases de lengua de señas o poder estar dentro de un camp. Muchísimas gracias por la invitación aquí. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, Gwendolyn. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Fue un placer este ejemplo de accesibilidad. Al contrario. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que está habilitado el correo que aparece en pantalla, dudas.educacionespecial@nube.cep.gov.mx, para que nos hagan llegar sus sugerencias y sus comentarios. Cuéntenos qué otras ideas o estrategias han implementado. Hasta aquí terminamos con Lengua de Señas Mexicana de Educación Especial y continuamos con Educación Preescolar. Esperamos que hayan disfrutado este programa tanto como nosotras. ¡Hasta pronto! Pero antes de irnos, vamos a movernos con la siguiente pausa activa. ¡Muévete! Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @cep.mx. Twitter @cep_mx. YouTube Canal CEP. Instagram @cep.mx. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.